¿Te has sentido alguna vez tan cansado que parece que tu alma ya no puede dar un paso más? Ese cansancio que no es solo físico, sino que toca lo más profundo de tu corazón. Ese peso que te oprime, que te roba el aliento y que en la noche no te deja dormir. Quizás te has preguntado en silencio, ¿hasta cuándo voy a poder resistir? ¿Quién sostendrá mis manos cuando ya no tenga fuerzas? ¿Quién peleará mis batallas cuando la vida me supera? Es en esos momentos, cuando la soledad parece más grande que cualquier compañía, cuando el dolor parece no tener alivio y las lágrimas se vuelven compañeras constantes, que Dios susurra a tu corazón una verdad eterna: no estás solo. El Señor no es indiferente a tu sufrimiento, Él conoce tu cansancio, entiende tu llanto y sabe cuántas veces has querido rendirte. El libro de los Salmos capítulo 34 versículo 18 lo dice con claridad: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si tu corazón se siente quebrado, si tu espíritu parece apagado, este mensaje es para ti. La vida no siempre es justa, lo reconocemos. Muchas veces te has esforzado, has dado lo mejor de ti, y aún así, pareciera que todo se derrumba. El rechazo, la enfermedad, las pérdidas, los fracasos, son cargas que se acumulan como piedras sobre tu espalda. Pero escucha con atención, ese dolor que ahora sientes no define tu destino. La Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28 nos recuerda una promesa viva de Jesús mismo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación no está dirigida a los fuertes ni a los autosuficientes, sino a ti que te sientes agotado, vencido, sin fuerzas para continuar. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este preciso momento. El Señor te ha traído aquí porque conoce tu necesidad. Tú has luchado con tus propias fuerzas, has tratado de resolverlo todo, pero cada intento te deja más cansado. Es ahí, en medio de tu límite, donde la gracia de Dios se manifiesta con poder. El apóstol Pablo lo expresó en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que para el mundo es un fracaso, para Dios es el inicio de su obra en ti. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has sentido invisible, como si nadie comprendiera la batalla que libras en tu interior? ¿Cuántas veces has sonreído en público mientras tu corazón lloraba en secreto? Ese silencio, esa carga que llevas, el Señor la conoce y no te juzga por ello. Él no te pide que seas invencible, sino que seas honesto delante de Él, que le entregues tu cansancio, tus heridas, tus miedos. El libro del profeta Isaías capítulo 40 versículo 29 nos enseña: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es tu promesa, esa es tu esperanza. Hoy quiero hablarte como quien entiende que la vida puede ser dura, pero también como quien cree en un Dios que no abandona. Este es el inicio de un camino donde recordarás que la batalla ya no depende solo de ti. Quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase de fe, aunque sea corta, aunque apenas te quede fuerza para decirla: Señor, en ti confío. Ese pequeño acto de fe es un paso para reconocer que no estás solo, que formas parte de una comunidad que ora, que se apoya y que camina contigo. Tu vida no termina en el cansancio. Lo que hoy es dolor, mañana puede ser testimonio. Lo que ahora son lágrimas, pronto serán cánticos de victoria. Porque cuando ya no puedas más, Dios mismo peleará por ti. El cansancio no siempre se nota en el rostro ni en la voz, muchas veces se esconde en lo profundo del alma. Tú puedes sonreír frente a los demás, puedes aparentar que todo está en orden, pero dentro de ti sabes que hay una batalla que te desgasta día tras día. El peso del cansancio humano no se trata solo de dormir poco o trabajar mucho, sino de esa carga invisible que llevas cuando sientes que tus fuerzas ya no alcanzan para enfrentar la vida. Quizás despiertas cada mañana con la sensación de que nada ha cambiado, que el esfuerzo que haces no rinde fruto, que por más que intentas las cosas no salen como esperabas. Ese agotamiento no es solo físico, es emocional y espiritual. Es el cansancio de luchar con problemas familiares, de sobrellevar deudas, de sostener relaciones rotas, de luchar contra enfermedades o simplemente de sentir que no encajas en ningún lugar. Ese cansancio no lo alivia un descanso común, porque no es tu cuerpo lo que está exhausto, sino tu espíritu. La palabra de Dios reconoce esa realidad y no la minimiza.
El Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28 declara: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dice algunos, no dice los más fuertes, dice todos. Eso significa que tú, con todo lo que cargas, con todo lo que lloras, con todo lo que no entiendes, eres invitado por Jesús a descansar en Él. No se trata de ignorar tus problemas ni de fingir que no duelen, sino de traerlos delante de aquel que tiene poder para levantarte aun cuando pienses que todo terminó. El cansancio también trae consigo la tentación de rendirse. Esa voz interior que te susurra que no tiene sentido seguir, que lo mejor sería dejar de intentar, que no vale la pena confiar. Esa es la voz del enemigo que quiere convencerte de que tu historia ya está escrita y no tiene salida. Pero la Escritura responde de manera clara. El libro del profeta Isaías capítulo 40 versículo 31 nos recuerda: «Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Cuando sientes que tu corazón ya no puede más, esa promesa te recuerda que el cansancio no es el final, sino el lugar donde Dios renueva tu fuerza. Quiero hablarte directamente a ti que escuchas. Tu cansancio no es una señal de debilidad, es una prueba de que has luchado, de que has intentado seguir adelante incluso cuando todo parecía en tu contra. No te avergüences de estar agotado. Reconocer tu cansancio es el primer paso para permitir que Dios te levante. En el libro de los Salmos capítulo 68 versículo 19 se nos dice: «Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación». Cada día, incluso en medio del cansancio, hay un beneficio nuevo, una misericordia renovada, un motivo para levantarte y seguir confiando. En este momento quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: «Señor, dame descanso en ti». Al hacerlo no solo declaras tu fe, también te unes a una comunidad que lucha, que ora y que cree junto a ti. Esa unión fortalece, porque no estás llamado a caminar en soledad. Somos parte de un mismo cuerpo, y cuando uno se siente débil, los demás pueden sostenerlo. Recuerda esto: el peso del cansancio humano es real, pero no tiene la última palabra. Tus fuerzas pueden agotarse, pero el Dios que creó los cielos y la tierra no se cansa jamás. Si confías en Él, verás cómo el cansancio se transforma en reposo, y el reposo en una nueva oportunidad para seguir. La promesa de Dios no es una ilusión ni una frase bonita para consolarte, es una verdad eterna que atraviesa los siglos y permanece firme hoy para ti. El Señor dejó escrito en su palabra un fundamento que sostiene al cansado y al que se siente derrotado: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Libro de Éxodo capítulo 14 versículo 14. Estas palabras fueron pronunciadas cuando el pueblo de Israel estaba atrapado, sin salida, con el mar frente a ellos y el ejército enemigo detrás. Humanamente no había escapatoria. Sin embargo, en medio de la desesperación, Dios les recordó que la batalla no dependía de su fuerza, sino de su intervención. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Aquello que ahora parece imposible, aquello que sientes que te sobrepasa, aquello que te quita la paz y te roba el aliento, no es el final de tu historia. Dios mismo ha prometido pelear por ti. No importa cuán grande sea el enemigo que enfrentas, ni cuán oscura sea la noche que atraviesas, su palabra es clara: no estás solo en la batalla. Tú puedes quedarte quieto, porque tu Dios está obrando a tu favor. El cansancio, la frustración, el miedo, son voces que intentan convencerte de que todo está perdido. Pero la promesa divina se levanta como un estandarte que contradice la lógica humana. El libro de los Salmos capítulo 46 versículo 10 lo confirma: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». La quietud en este pasaje no es resignación, es confianza. Es soltar el control, es dejar de luchar con tus propias manos y creer que el Dios Todopoderoso se encarga de lo que tú no puedes resolver. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has intentado controlar cada detalle de tu vida? ¿Cuántas veces has querido resolverlo todo con tu esfuerzo, para terminar sintiéndote más agotado aún? La promesa de Dios no se basa en tu habilidad, sino en su poder. El apóstol Pablo lo declaró en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que tus limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino el escenario perfecto para mostrar su gloria.
Jesús también habló directamente a los cansados, a los que llevan cargas que no pueden sostener. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28, sus palabras resuenan con ternura y poder: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa es la promesa que hoy toca tu corazón. No se trata de que nunca tendrás pruebas, sino de que en medio de ellas no caminarás solo. El descanso que Él ofrece no es un respiro pasajero, es paz en medio de la tormenta, es fortaleza en medio de la debilidad, es vida abundante en medio del vacío. Hoy quiero invitarte a creer con todo tu corazón en esta promesa. No permitas que tu mente te convenza de que todo está perdido. La palabra declara en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esa vida abundante comienza cuando reconoces que no eres tú quien pelea la batalla, sino el Dios que nunca pierde. Si en este momento estás escuchando con el corazón cargado, toma un instante y escribe en los comentarios: «Dios peleará por mí». Esa declaración no es solo una frase, es una confesión de fe que abre la puerta a la intervención divina. Al hacerlo, no solo te fortaleces tú, sino que animas a otros que leen y también necesitan esperanza. La promesa divina es tu ancla en medio de la tormenta, es la luz que te recuerda que aunque tus fuerzas se acaben, el poder de Dios no tiene fin. Él peleará por ti, y en su victoria encontrarás descanso y propósito. Cuando miras tu vida desde la lógica humana, todo parece indicar que no hay salida. La mente repite sin descanso: esto no tiene solución, ya no hay esperanza, no hay forma de levantarse después de lo que pasó. Esa es la voz de la razón, la voz de los cálculos, la voz que mide las posibilidades según lo que tus ojos ven. Pero la fe habla un lenguaje distinto. La fe se atreve a creer cuando todo alrededor parece gritar lo contrario. La fe no se basa en lo que puedes tocar o controlar, se fundamenta en lo que Dios ha prometido. La lógica humana se desespera ante el mar rojo que se abre paso frente a ti, ante el ejército que te persigue, ante la puerta cerrada que parece inquebrantable. Sin embargo, la fe te recuerda que el mismo Dios que abrió mares en el pasado sigue siendo el mismo hoy. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 lo dice con claridad: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tus ojos ven imposibles, tus rodillas dobladas en oración ven milagros. El cansancio que cargas puede haberte convencido de que todo terminó, pero la fe te susurra que apenas comienza una nueva etapa. Tal vez pienses que no eres digno, que fallaste demasiadas veces, que tus errores han sepultado tu futuro. Sin embargo, la gracia de Dios rompe la lógica humana. El apóstol Pablo lo vivió y lo escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Lo que para el mundo es ruina, para Dios es oportunidad de mostrar su gloria. Déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿A quién le has creído más, a tu lógica o a la promesa de Dios? ¿A las voces que dicen que no puedes más o a la palabra que te asegura que en Cristo eres más que vencedor? El libro de Romanos capítulo 8 versículo 37 declara: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». La lógica ve derrota, pero la fe proclama victoria. Jesús mismo desafió la lógica cuando multiplicó los panes, cuando sanó a los enfermos, cuando llamó a la vida a los muertos. Cada milagro fue una muestra de que lo imposible para el hombre es posible para Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 27, Jesús dijo: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». Esa frase es más que una promesa, es una realidad que cambia por completo la manera en que enfrentas tu batalla. Hoy, frente a lo que parece insuperable, tienes una decisión que tomar. O te aferras a la lógica humana que solo ve límites, o te levantas en fe creyendo que tu Dios no conoce imposibles. Esta no es una invitación a negar la realidad, sino a declarar que por encima de esa realidad está la verdad de la palabra. Quiero invitarte a dar un paso de fe aquí y ahora. Escribe en los comentarios: «Creo en lo imposible de Dios». Ese pequeño acto de fe puede ser la semilla de un milagro en tu vida. Recuerda que la fe no necesita ser grande para mover montañas, necesita ser genuina. Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La lógica te dirá que te rindas, la fe te dirá que confíes. La lógica te mostrará la derrota, la fe te levantará hacia la victoria. ¿A quién le vas a dar la última palabra en tu vida? Rendirse suele sonar como una palabra amarga, como sinónimo de fracaso, como la aceptación de que perdiste la batalla. La cultura nos ha enseñado que rendirse es debilidad, que bajar las manos significa haber sido derrotado. Pero en la vida espiritual, las cosas no funcionan así. Delante de Dios, rendirse no es perder, es ganar. Rendirse no es derrota, es confianza. Es decirle al Señor, he peleado con mis fuerzas y no lo he logrado, pero ahora confío en las tuyas, que nunca fallan. Cuando entregas tu carga a Dios, no estás renunciando a tu vida, estás reconociendo que solo en Él encuentras el verdadero descanso. El Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28 lo recuerda con palabras claras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es huida, no es cobardía, es la paz que viene cuando decides dejar de luchar solo. Rendirse ante Dios significa aceptar que ya no necesitas controlar cada detalle, porque tu Padre Celestial ya tiene el control. El libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 lo enseña con sabiduría: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto quiere decir que cuando sueltas la necesidad de tener siempre la razón, cuando dejas de depender de tu fuerza, Dios abre caminos donde parecía que no había ninguno. Quiero preguntarte algo directamente: ¿cuántas veces has sentido que rendirte sería lo mismo que perderlo todo? ¿Cuántas veces te has resistido a soltar porque temes que sin tu esfuerzo todo se derrumbe? Déjame decirte que, en el reino de Dios, rendirse es el acto más valiente que puedes hacer. Es reconocer que tu vida no se sostiene por tu capacidad, sino por su gracia. El apóstol Pablo lo expresó en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Rendirse no es caer vencido en el suelo, es arrodillarse con fe delante del Dios que te levanta. No es la rendición de un esclavo sin esperanza, sino la entrega de un hijo confiado en las manos de su Padre. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante no comienza cuando lo controlas todo, sino cuando lo entregas todo. Este es un llamado a que hoy sueltes esa carga que te atormenta. Tal vez sea una preocupación económica, un problema de salud, un conflicto familiar o una herida que llevas desde hace años. Sea lo que sea, al ponerlo en las manos de Dios, dejas de cargarlo tú solo y permites que su poder obre. No es perder, es descansar. No es rendirse ante la vida, es rendirse ante el autor de la vida. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios una declaración de fe: hoy me rindo a Dios. Al hacerlo, no estás confesando derrota, sino proclamando confianza. Esa confesión puede ser el inicio de un nuevo camino, porque cuando sueltas, Dios actúa. Rendirse no es el fin, es el principio de una historia distinta. En tus manos, la batalla está perdida; en las manos de Dios, la victoria está asegurada. El testimonio tiene un poder que ninguna teoría puede igualar. Escuchar cómo Dios obra en la vida de alguien que, como tú, atravesó momentos de dolor y cansancio, abre la puerta a la esperanza. Permíteme hablarte de María, una mujer sencilla, que un día llegó al límite de sus fuerzas. Su historia refleja lo que significa dejar de luchar sola y permitir que Dios pelee por nosotros. María vivía cargada de responsabilidades. Su familia dependía de ella, su salud se deterioraba y, en lo profundo, sentía que cada día era una batalla perdida. Hubo noches en que lloraba en silencio, sin que nadie lo supiera, convencida de que su vida se apagaba poco a poco. Con el corazón quebrado, llegó a pensar que Dios la había olvidado. Pero en medio de su tormenta, un versículo resonó en su interior: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Libro de los Salmos capítulo 34 versículo 18. Esa promesa fue el inicio de un cambio.
María comenzó a orar, no con palabras elaboradas, sino con gemidos y lágrimas sinceras. En sus noches de dolor, repetía: Señor, ya no puedo más, pelea tú por mí. Y poco a poco, lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. El descanso que Jesús promete en Mateo capítulo 11 versículo 28 se hizo real en su vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. María dejó de llevar sola el peso que la estaba destruyendo. La transformación no llegó de un día para otro, pero sí comenzó en el momento en que ella decidió rendirse. Aprendió a confiar, a esperar, a dejar que Dios obrara en lo que ella no podía controlar. Descubrió que el cansancio que antes la consumía, ahora era sustituido por una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en su vida. Hoy María testifica que lo que parecía derrota fue, en realidad, el terreno donde Dios sembró su victoria. Lo que el enemigo quiso usar para destruirla, Dios lo transformó en testimonio de su fidelidad. Ella misma suele repetir las palabras del libro de Isaías capítulo 40 versículo 29. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. Lo que Dios hizo con María, también puede hacerlo contigo. El mismo Dios que sostuvo sus manos en medio de la tormenta, es el que hoy te dice que no estás solo. No pienses que su historia es única o lejana, es un recordatorio de que Dios sigue obrando en la vida de quienes deciden confiar en Él. Ahora te invito a que fortalezcas tu fe con un gesto sencillo. Escribe en los comentarios: si Dios lo hizo con María, también lo hará conmigo. Esa declaración no solo afirmará tu confianza, también animará a otros que, como tú, necesitan recordar que la promesa divina es real. Porque la verdad es esta: Dios no cambia, su poder no disminuye y su amor no tiene fin. Cuando decides entregarle tu carga, Él toma tu debilidad y la convierte en fortaleza. Así como lo hizo en la vida de María, también lo hará en la tuya. Déjame llevarte ahora al testimonio de David, un hombre que conoció de cerca la desesperanza. Durante años, él había construido con esfuerzo su vida, un hogar estable, un trabajo seguro, planes que parecían inamovibles. Sin embargo, en cuestión de poco tiempo todo se derrumbó. Perdió su empleo, su familia atravesó crisis, y la estabilidad que creía eterna se desmoronó como un castillo de arena frente al mar. David se encontró de pie, pero vacío, con los bolsillos vacíos y el corazón cargado. En esas noches de silencio, el dolor lo invadía con fuerza. Había momentos en que no quería levantarse de la cama, convencido de que todo había terminado. Más de una vez se preguntó: ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué me ha dejado caer tan bajo? La lógica le decía que no había vuelta atrás, que lo perdido jamás se recuperaría. Pero en medio de esa oscuridad, una semilla de fe comenzó a crecer. Recordó las palabras del libro de los Salmos capítulo 127 versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces entendió que quizás había vivido confiando demasiado en su fuerza, en sus logros, y había olvidado que la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. Con el corazón humillado, David comenzó a clamar. No con discursos elaborados, sino con una oración sencilla: Señor, ya no tengo nada, pero todavía te tengo a ti. Haz tu obra en mí. Fue en ese momento de rendición que descubrió lo que significa la promesa del libro de Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero David empezó a experimentar algo nuevo: paz en medio de la tormenta. Sus fuerzas se renovaban cada día, no porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque aprendió a confiar en que Dios peleaba por él. El mismo que lo vio llorar en silencio comenzó a abrirle nuevas puertas, nuevas oportunidades, y sobre todo, un nuevo corazón. Hoy, David testifica que lo que parecía su final fue, en realidad, un nuevo comienzo. Descubrió que Dios puede restaurar lo que parecía destruido y que su gracia es más grande que cualquier pérdida. El apóstol Pedro lo expresó con poder en su primera carta capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
David aprendió que rendirse no fue perderlo todo, sino ganarlo todo en Dios. Su vida, que antes estaba sostenida en logros humanos, hoy está cimentada en la roca firme que es Cristo. Por eso repite con convicción las palabras del Salmo 18 versículo 2, Jehová es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré. Quiero invitarte a que tomes esta historia como un recordatorio de lo que Dios puede hacer contigo. Así como levantó a David del polvo y lo restauró, también puede levantar tu vida del lugar en el que hoy se encuentra. Nada está perdido para aquel que tiene el poder de dar vida a lo que parece muerto. Escribe en los comentarios esta frase de fe: lo que parecía mi final, será un nuevo comienzo con Dios. Al hacerlo, no solo proclamas tu esperanza, también fortaleces a otros que leerán y verán en tu declaración una chispa de luz en medio de su oscuridad. Porque la verdad es esta: cuando todo parece derrumbarse, Dios sigue siendo el arquitecto de nuevas historias. Lo que para el hombre es ruina, para Él es el inicio de la victoria. El corazón humano necesita expresarse, necesita vaciarse delante de Dios, y la oración es el camino más directo para hacerlo. No se trata de fórmulas aprendidas ni de discursos decorados, sino de un diálogo sincero, íntimo, que nace de lo más profundo del alma. La primera herramienta espiritual que sostiene al creyente cuando ya no puede más es la oración. Esa conversación con Dios no es un recurso de último momento, es el respiro que renueva, la llave que abre puertas, el lugar donde las lágrimas se transforman en fuerza. Jesús mismo lo enseñó con su ejemplo. Una y otra vez, en los evangelios, lo vemos apartándose para orar. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 16 se nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si el Hijo de Dios encontraba necesario refugiarse en la oración, ¿cuánto más nosotros en medio de nuestras debilidades y cargas? La oración sincera no necesita palabras rebuscadas. A veces basta un suspiro, un Señor, ayúdame, o un Padre, ya no puedo más. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que aun cuando tu voz se quiebra, cuando no encuentras cómo expresarte, el Espíritu Santo intercede por ti, llevando tu clamor al corazón del Padre. La oración sincera también es un acto de rendición. Es abrir las manos vacías y decir: Señor, no puedo solo. Cuando oras con fe, no solo estás pidiendo ayuda, estás reconociendo que tu fuerza tiene un límite y que dependes de aquel que es infinito. El libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 lo enseña con claridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero hablarte de algo importante. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu corazón. Ese cansancio que te oprime, esa ansiedad que no te deja dormir, comienza a ceder cuando derramas tu alma en oración. Porque orar no es solo hablar con Dios, es permitir que Él te hable, es descansar en su presencia, es sentir que en medio de tu tormenta alguien sostiene tu mano. Hoy quiero animarte a que des ese paso. No esperes a sentirte fuerte para orar, hazlo desde tu debilidad. No pienses que necesitas un lugar perfecto o un tiempo específico, porque Dios escucha en todo momento. Puede ser en tu habitación, en tu trabajo, en medio del silencio de la madrugada o incluso en un instante de desesperación. Él está atento a tu clamor. Quiero invitarte a que lo declares en este momento con una frase sencilla. Escribe en los comentarios: Señor, hoy oro desde mi corazón. Esa confesión abrirá tu espíritu, y será también un aliento para otros que necesitan recordar que la oración sincera sigue siendo poderosa. Recuerda lo que dice el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa es tuya hoy. Si clamas con fe, recibirás respuestas, quizás no siempre como las esperas, pero sí de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. La oración sincera es el arma de los cansados, la voz de los débiles, la canción de los que aún esperan. No la subestimes. En cada palabra que entregas, el cielo se mueve a tu favor.
La segunda herramienta espiritual que sostiene al creyente en medio de su agotamiento es la palabra de Dios. Ella no es simplemente un libro, ni una colección de historias antiguas, es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que significa que cada versículo tiene el poder de entrar en lo más profundo de tu ser, de sanar, de corregir, de levantar y de dar dirección cuando te sientes perdido. Cuando estás cansado, tu mente tiende a llenarse de pensamientos de derrota. El enemigo susurra que no podrás, que ya no hay esperanza, que tu historia terminó. Pero es ahí donde la palabra se convierte en espada. Ella corta de raíz la mentira y te recuerda la verdad eterna. Cuando el temor invade, la Escritura responde: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Libro de Isaías capítulo 41 versículo 10. Esa promesa no es para alguien más, es para ti, aquí y ahora. La palabra de Dios también es alimento. Así como tu cuerpo no puede sobrevivir sin pan, tu espíritu no puede resistir sin Escritura. El mismo Jesús lo declaró en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando sientes que no puedes más, leer y meditar en la Biblia te fortalece, porque cada palabra es pan del cielo que da vida al corazón cansado. Quiero preguntarte algo directamente: ¿qué palabras llenan tu mente cada día? ¿Las voces de derrota, de miedo, de ansiedad, o la voz de Dios que te recuerda su amor? Si te alimentas solo de preocupación, tu alma se debilita. Pero si cada día tomas un tiempo, aunque sea breve, para leer un salmo, un evangelio, un pasaje de promesa, tu espíritu se renueva. El libro de Josué capítulo 1 versículo 8 lo aconseja con firmeza: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La palabra es también refugio en medio de la tormenta. Cuando no sabes qué hacer, cuando no encuentras consuelo en nadie, la Biblia se convierte en abrigo. El Salmo 119 versículo 105 lo expresa de manera poética y poderosa: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En los momentos de oscuridad, cada versículo es como una luz que ilumina el sendero y te recuerda hacia dónde caminar. Por eso hoy quiero invitarte a dar un paso sencillo pero transformador. Toma un versículo de la palabra, escríbelo en un papel, guárdalo en tu bolsillo, repítelo en voz alta durante el día y deja que se convierta en tu escudo. Para empezar, te invito a compartir en los comentarios tu versículo favorito, ese que te sostiene, o bien puedes escribir: la palabra de Dios es mi espada. Esa confesión no solo alimentará tu fe, también fortalecerá a quienes lean y se animen a hacer lo mismo. Nunca olvides que tu batalla no se gana con tus fuerzas, se gana con la palabra que sale de la boca de Dios. Ella tiene poder para levantar al más cansado y dar victoria al que se siente derrotado. La tercera herramienta espiritual que se levanta con poder en medio de la debilidad es la alabanza. Muchos piensan que cantar a Dios es un acto reservado para cuando todo marcha bien, cuando la vida sonríe y el corazón está en paz. Pero la verdad es que la alabanza se convierte en arma de guerra precisamente en los momentos más oscuros, cuando el cansancio parece aplastarte y no encuentras razones para levantar tu voz. Es allí donde la alabanza rompe cadenas, abre puertas y derriba muros invisibles que el enemigo ha levantado contra ti. El libro de los Hechos capítulo 16 versículos 25 y 26 nos relata la historia de Pablo y Silas. Dice el pasaje: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Mira el detalle: no estaban en un templo, no estaban en un lugar cómodo, estaban en una prisión, golpeados, heridos, con el futuro incierto. Sin embargo, decidieron alabar. Y mientras lo hacían, Dios intervino de manera sobrenatural. La alabanza tiene ese poder: cambiar la atmósfera. Cuando comienzas a cantar,
Aunque sea entre lágrimas, aunque tu voz se quiebre, tu mirada deja de fijarse en el problema y se dirige al trono de Dios. La alabanza te recuerda quién es Él, y cuando recuerdas quién es tu Dios, el peso de la carga se aligera. El libro de Isaías capítulo 61 versículo 3 lo declara: manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese manto se recibe cuando decides alabar aún en medio de la angustia. Déjame preguntarte algo: ¿qué sueles hacer cuando la tristeza invade tu corazón? ¿Te encierras en el silencio? ¿Te entregas al desánimo? ¿O levantas tu voz para proclamar que Dios sigue siendo digno de gloria? No importa si sabes cantar afinado o no, lo que importa es la disposición de tu corazón. El libro de los Salmos capítulo 150 versículo 6 nos llama con claridad: todo lo que respira alabe a Jehová. Si respiras, tienes motivo para alabar. La alabanza no niega el dolor, pero lo transforma. No elimina la batalla, pero te recuerda que no peleas solo. Cuando levantas tu voz, el enemigo retrocede porque sabe que aún en tu debilidad has decidido exaltar al Dios que nunca pierde. Por eso, cada vez que te sientas tentado a callar, recuerda que tu alabanza es un arma poderosa. Hoy quiero animarte a que tomes un momento para cantar, aunque sea una frase sencilla, aunque sea en silencio en tu corazón: grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Y si te atreves a dar un paso más, escribe en los comentarios: mi alabanza es mi victoria. Esa declaración será no solo tuya, sino de toda una comunidad que, junto contigo, decide alabar en medio de la prueba. Recuerda que el cansancio puede hacerte sentir en prisión, pero la alabanza tiene el poder de abrir tus puertas y romper tus cadenas. No subestimes lo que ocurre cuando elevas tu voz hacia el cielo. Dios pelea por ti, y tu alabanza se convierte en el eco de esa victoria. El camino de la fe nunca fue diseñado para caminarse en soledad. Dios nos creó para vivir en comunidad, para sostenernos unos a otros, para levantar al caído y animar al cansado. El cansancio espiritual se multiplica cuando decides enfrentar todo tú solo, pero se aligera cuando lo compartes con una familia de fe. La cuarta herramienta que quiero hablarte hoy es precisamente esa: la comunidad, el cuerpo de Cristo, unido en oración, en apoyo y en esperanza. El libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 lo enseña con claridad: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No fuiste llamado a pelear aislado. El enemigo sabe que cuando estás solo eres más vulnerable, por eso busca apartarte. Pero Dios quiere que recuerdes que formas parte de un pueblo, de una iglesia viva, de una comunidad que ora contigo y por ti. La fe crece cuando se comparte. Una palabra de aliento puede ser suficiente para encender nuevamente la esperanza en alguien que estaba por rendirse. El apóstol Pablo exhorta en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que tu dolor puede ser aliviado cuando alguien ora por ti, y tu fe puede multiplicarse cuando decides sostener a otro en su batalla. La comunidad también se edifica con acciones prácticas. No se trata solo de orar juntos, sino de compartir recursos, de animarse mutuamente, de acompañar al enfermo, de visitar al necesitado. El libro de los Hechos capítulo 2 versículos 44 y 45 describe a la primera iglesia diciendo: todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa misma esencia de comunión es la que el Espíritu Santo quiere restaurar hoy en tu vida. Quiero hablarte a ti directamente: no intentes llevar la carga solo. Permite que otros oren contigo. Rodéate de personas que te animen en la fe, no de quienes te hunden en la duda. Y si sientes que no tienes a nadie cerca, quiero recordarte que aquí también tienes una comunidad. Esta familia espiritual que crece en fe cada vez que alguien deja un comentario, cada vez que alguien comparte este mensaje, cada vez que decides unirte a esta cadena de oración. Por eso te invito a hacer algo poderoso ahora mismo. Escribe en los comentarios: no estoy solo, camino en comunidad de fe. Esa confesión no es solo un recordatorio para ti, es también un testimonio para otros que leerán y encontrarán ánimo en tus palabras. Además de la oración compartida,
Hay otras prácticas espirituales que la comunidad fortalece: el ayuno consciente, que nos une en propósito; la alabanza congregacional, que nos hace levantar una sola voz; el agradecimiento anticipado, que nos recuerda que la victoria es segura en Cristo. Cada uno de estos actos no solo te sostiene a ti, sino que edifica a los demás. Nunca olvides lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando decides unirte a la comunidad de fe, no solo estás acompañado por hermanos, estás en la misma presencia del Señor que habita donde hay unidad. Así que levántate con esperanza. No camina solo, no ora solo, no alaba solo. Tu fe se une a la de muchos, y juntos somos más fuertes, porque juntos somos el cuerpo de Cristo. Cuando las palabras se terminan y las fuerzas parecen haberse agotado, lo único que permanece es la certeza de que Dios no abandona. El cierre de este mensaje no es un punto final, sino un recordatorio vivo de la promesa que sostiene tu fe. La voz de Dios resuena con poder en tu corazón: cuando tú ya no puedas más, yo pelearé por ti. Esa no es una frase pasajera, es la verdad que debe acompañarte cada día, en cada lucha, en cada madrugada de dolor y en cada amanecer de incertidumbre. La vida quizá te ha mostrado con dureza que no siempre puedes con todo. Tal vez los fracasos dejaron cicatrices, quizá las pérdidas aún pesan en tu alma, y en más de una ocasión pensaste que estabas solo. Pero hoy el Señor te dice lo mismo que le dijo a Josué cuando enfrentaba una misión imposible: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Esa palabra sigue vigente para ti. No importa el lugar donde te encuentres ni lo que hoy enfrentes, Dios está a tu lado. Quiero recordarte algo que quizás olvidaste en medio del cansancio: no estás aquí por casualidad. El mismo Dios que te sostiene en este instante ha guiado tus pasos hasta este mensaje. Tú no has sido abandonado, tú no has sido ignorado, tú eres amado profundamente. Y porque eres amado, el Señor no permitirá que la batalla te destruya. Al contrario, será el escenario donde su poder se perfeccione en tu debilidad. Al cerrar este mensaje, quiero invitarte a que lo hagas tuyo con fe. Decláralo en voz alta: aunque tu voz tiemble, Dios peleará por mí. Escríbelo en los comentarios como una afirmación de confianza. Ese acto sencillo no es solo para ti, sino también para quienes leerán y serán animados al ver que no están solos en su lucha. La fe se multiplica cuando se comparte, y este espacio es más que un video, es una comunidad de corazones que oran, creen y esperan juntos. Hoy recibes una bendición pastoral: que el Señor te cubra con su paz, que fortalezca tu espíritu cansado, que te recuerde cada mañana que su misericordia es nueva, y que sus promesas son firmes. Que experimentes la verdad del libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Camina con esa certeza. No luchas en soledad. La victoria no depende de tu fuerza, sino de aquel que nunca pierde. Permanece confiado, porque lo que hoy ves como un final es solo el principio de una historia diferente escrita por la mano de Dios. No olvides compartir este mensaje con alguien más, porque así como llegó a ti en el momento preciso, puede ser la respuesta que otra persona necesita escuchar. Suscríbete, comenta, únete a esta comunidad de fe y permite que juntos sigamos creciendo bajo la promesa eterna de que cuando no podamos más, Dios peleará por nosotros.